Vamos a hablar de inflación. Ayer se conoció el índice inflacionario del mes de mayo de la ciudad de Buenos Aires, que arrojó un 1,6% de aumento, el primer índice por debajo del 2% en muchísimo tiempo y, por supuesto, una señal positiva para el dato nacional, el dato que publicará el INDEC el próximo jueves. Desde luego, siempre se sabe, son canastas diferentes lo que mide la ciudad y lo que mide el INDEC a nivel nacional, pero no deja de tener alguna vinculación, alguna señal de anticipo lo que mide la ciudad en relación a lo que mide la nación. Un dato positivo, 1,6%. Esto tiene, por supuesto, algunas particularidades en lo que tiene que ver, por ejemplo, con alimentos muy por debajo, 1,2%, es decir, por debajo del promedio, el dato más positivo, y después, desde luego, algunos sectores, como por ejemplo seguros, servicios financieros, educación, comunicaciones, salud, casi 3%, algunos por encima de ese promedio. Es decir, lo que tiene que ver con los servicios promedió claramente por encima de ese 1,6%, y lo que tiene que ver con bienes, particularmente con alimentos, promedió por debajo. Vamos a estar analizando estos datos de la inflación y, por supuesto, analizando también qué pasa con el consumo, ¿no? Digo, la baja de la inflación, si no está acompañada por una cierta reactivación del consumo, ¿cuánto tiene de positivo? Vamos a analizar eso con Damián Dipache, a quien ya recibimos. Damián, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Fernando? Buen día, un placer. Bueno, contame un poco cómo viste estos números de la ciudad, más allá de la expectativa, las especulaciones que cada consultor hace en cuanto a lo que va a informar el INDEC. ¿Cómo hay que tomar estos números de la inflación de la ciudad y cómo se linkea esto, cómo se relaciona esto con la situación del consumo por estos días? Primero, la inflación de los bienes en Argentina se hunde. La ciudad dio 0,8% en mayo, la de servicio dio 2%. Cuando ves la inflación de servicio que dio 2%, que parecería ser no una inflación elevada, ojo que ahí tenés que tomar que, por ejemplo, comunicaciones subió 3,8%, educación 2,4%, seguros y servicios financieros 3,7%, salud 2,9%. ¿Por qué es importante observar la inflación del servicio que en promedio parecería no ser tan alta? Porque es un costo fijo insustituible, porque casi es inelástico. A Claro. nadie se le ocurre cambiar el tipo de colegio a mitad de año. Entonces, si a vos te sube todos los meses la educación por encima de los bienes, ¿qué le estás restando? ¿Capacidad a qué? A la compra de bienes. Está ¿Se claro. entiende? Nadie va a dejar de asegurar el auto, por ejemplo. Es un servicio de demanda inelástica casi, Claro. ¿entendés? O sea, no debería caer independientemente del nivel de ingreso, porque si no te quedás con el pibe fuera del colegio, te perdés la prepaga, el auto te lo roban, no, ¿me entendés? No puedes salir a la calle, ¿me entendés, no? Es casi un servicio de Bien. demanda inelástica. No debería caer. Puede caer, alguno puede decir, che, mirá, hasta que llegué, paso al chico del colegio público por más que sea, pero no deberías, ¿está bien? Bien. Entonces, eso termina siendo un costo fijo importante del cual vos no podés prescindir. Eso limita la capacidad de compra de bienes. Y ahí viene el proceso dual. Si yo saco la billetera y saco un plástico, billetera mata a galán. El crédito me fortalece donde el peso me debilita en mi cantidad de liquidez de pesos constante, corriente. Si yo saco la billetera y dependo de los pesos, lo que me limita es la paga de servicios que tengo que hacer respecto de la potencial compra de bienes. Entonces tenés ese consumo desdoblando en Argentina. Allí donde el crédito aparece, bienes durables, va muy bien. Autos, motos, vivienda, artículos para el hogar, electrodomésticos, viene bien. Allí donde yo dependo del peso del movimiento Claro. corriente, bueno, ahí la actividad efectivamente está más complicada, ¿no? Bien, y allí está claro que parte de los efectos de esta baja de la inflación, digamos, la contrapartida es la resignación a diferentes consumos, me imagino en todas las escalas sociales, en cada una adaptada a cada situación, ¿no? Pero digo, obviamente el de clase alta resignará distintas cosas que el de clase baja, pero digo, está claro que al tener esos consumos inelásticos, lo que no se puede resignar, después lo que sí, que tiene que ver con la compra de bienes, me imagino
la dificultad en áreas como textiles o similares, digo, son todos los consumos que los argentinos hoy por hoy están por lo menos postergando. Bueno, viste que se dio a conocer los datos de venta minorista del mes de mayo, Claro. que informó la CAME. Las ventas minoristas en el mes de mayo tuvieron una caída del 2,9% respecto del año anterior y también una caída respecto de abril, 0,7%. Pero ahí también desdoblo el dato. ¿Por qué? Bueno, porque interanualmente, probablemente todavía en el mes de mayo del 2024 nos estábamos sobreestoqueando porque había previsibilidad de pérdida de poder adquisitivo del peso, la inflación todavía era elevada, hubo un Sí. corrimiento justamente en el mes de mayo del 2024, el tipo de cambio destruyó la banda, pasó a 1.490, o sea, a términos de hoy, ese tipo de cambio debería ser 2.100 pesos, todavía el mercado estaba convulsionado, la gente se refugiaba en el stock. Ahora, probablemente déjame hacer esta metáfora, la kriptonita esté más en la clase media que en la clase baja. ¿Por qué? Porque cuando la inflación baja, para la clase baja, por lo menos volvió a ser Clark Kent, dejó la kriptonita. Fernando, escucha esto, el tipo que depende de la changuita, de levantar el cartón en la calle, el tipo que hace la changa, etcétera, cuando la inflación baja lo empodera mucho, ¿eh? Porque no tiene paritaria, no sabe lo que es un aguinaldo, no tiene vacación el tipo, ¿entendés? Entonces ese yo lo veo más empoderado, de hecho te lo muestra el INDEC. Sí. Salario no registrado está por encima del registrado. Ahora, esa clase media con demanda inelástica de servicio, yo creo que todavía tiene la kriptonita bajo el brazo y ahí hay una situación a ver, ¿no? Clarísimo, clarísimo y sobre todo muy importante ese último dato, ¿no? En las clases bajas, el efecto que tiene la caída de la inflación, digamos, hay una pérdida, la pérdida de beneficios en la clase media se trata de algunos beneficios que la clase baja no tuvo nunca, con lo cual allí la baja de la inflación es un beneficio directo. Al tipo le va a costar menos ir al supermercado chino de la esquina y comprar un litro de leche y tal vez no lo afecte a algunos beneficios que sí están perdiendo en las clases más altas. Viene el Día del Padre, fecha clave para muchos sectores comerciales. ¿Qué hay que esperar? ¿Va a haber demanda? ¿A los padres nos van a dar un abrazo y un beso a nuestros hijos nada más? Digo, qué va a pasar con el movimiento comercial del Día del Padre? Importante ver la serie acá. ¿Por qué? Porque hay expectativa para el comerciante porque con las ventas vienen en caída. ¿Y dónde se están concentrando? Informe del blog de educación financiera Naranja X dice indumentaria, experiencias, cena, día de campo, 22% de participación de demanda. ¿Por qué? Recordá que el lunes es feriado. Bien. Es como el padre extra large. O sea, podés hacer el domingo, el lunes tomarte algún descanso con tu papá. Vinos y licores 14%, herramientas 6%, informática, TV y video 5%. Esos son los 5 rubros que más se mueven. Llama la atención que, por ejemplo, smartphone, que obviamente parece un bien suntuoso en Argentina, gastar 1.000.000 pesos, 1.200.000 pesos, a pesar de la política del gobierno de bajar aranceles para la importación. ¿Sabes cuánto demanda? 1% solamente. Parecería ser que el ticket promedio proyectado está en 72.000 pesos. Para el comerciante termina siendo una fecha con alta, digamos, expectativa. Y hay una demanda reactiva en la decisión de precios en cada canal. Búsqueda de oferta, promociones, descuento para presentar esos bienes y servicios atractivos para la fecha. Mucha competencia en el mercado, inflación bajando, intensidad de competencia, mucha alianza entre billeteras digitales, bancos, financiamiento en cuota por fuera del Claro, o gobierno, sea que porque este va a ser el el foco va último a mes. estar más en los medios de pago que en los propios vendedores de los productos, experiencias, etcétera. En los medios de pago lo que puedan ofrecer, planes, descuentos, cuotas, etcétera. Fundamental, porque incluso este es el mes, junio es el mes de despedida del plan cuota simple. Claro. Hasta junio tuviste una tasa agraciable del 48%. De ahora en más, la tasa la manifiesta el mercado. Bueno, hay que ver cómo el mercado comienza a competir para ser más atractiva esa demanda en materia de tasa. Si vos me decís a mí, para las fechas especiales son muy atractivas, incluso tenés 0%. Ahora, ojo, por fuera de estas fechas especiales, las tasas están muy elevadas, créditos Sí. personales 70-80%, cuando un cuota simple te financia el 48%, que también parecería ser una tasa elevada,
pensando que la inflación puede llegar a ir por debajo del 30 al cierre del año, ¿no? Bien, ese es un punto clave, digamos, este dato, y vuelvo al principio, vuelvo al 1,6 de Cava, digo, este dato de inflación debiera repercutir en un financiamiento más barato. Todo el mundo está diciendo el crédito vuela, vuelan los créditos personales, los prendarios para comprar autos, ni hablar, las tarjetas de crédito, pero digo, todo eso debiera tener un costo más barato si la inflación el jueves está por debajo del 2%. ¿Cuál es la materia prima Ujú, del financiamiento, del crédito? El dinero. Y no hay liquidez de peso en el mercado. ujú. El gobierno, yo te estaba escuchando antes, con esta política incluso de captar más pesos en el mercado, porque lo que va a hacer es poner, que vos pongas tus dólares y te dé una herramienta en peso, Sí. y va a tratar de absorber más peso excedente en el mercado. Lo que está generando también es que la banca tenga que hacer mayor nivel de Ujú, esfuerzo en tasa activa, tasa pasiva, para decirle al ahorrista, che, te doy un mayor nivel por tu plazo fijo, tasa real positiva, que ya está pasando al ujú. 35% anual, hasta el 35% anual, y la contraparte de eso, ¿qué es? Bueno, que tengo que efectivamente subir mi nivel de tasa para financiar capital de trabajo, para crédito personal, para bienes de consumo, para crédito hipotecario. Entonces, Ujú. ahí tenemos una situación muy importante a revisar para adelante para que los televidentes tomen en consideración, ¿no? Bien, clarísimo. Por último, Damián, ¿qué ves para el corto plazo con el tema inflacionario? Digo, más allá de este número que va a aparecer ahora, que el gobierno va a festejar, ya sabemos, digo, ¿ves que el nivel inflacionario se consolida por debajo del 2? Hay hasta cierto exitismo del gobierno diciendo la inflación se desploma. Y por otro lado, todos sabemos los pendientes, lo que queda todavía de corrección tarifaria, etcétera. ¿Qué ves en materia de inflación para los próximos meses? 4 anclas importantes. La primera, sin ninguna duda, fiscal y monetaria. No hay peso en Ujú. el mercado. Sí. No hay peso en el mercado, superávit fiscal, no hay peso en el mercado. Segunda, estabilidad cambiaria. Ujú. Estabilidad cambiaria hace que efectivamente los precios en dólares de las importaciones, vas a ver, no miremos el dato de los precios minoristas el jueves, miremos el dato de los precios mayoristas la semana que viene. Se va a hundir, Fernando. Ujú. Acordate lo que te digo. Porque Bien. había mucha expectativa respecto de que iba una devaluación del peso frente al dólar en el mes de abril, que no se dio frente al levantamiento del Ujú. cepo. Mayo se va a hundir para mí la inflación mayorista. La tercera, no la podemos descontar, salario, termina siendo un ancla, el límite, digamos, ese límite de salario. Y la cuarta, a mi criterio, tiene que ver con un ancla respecto de la intensidad de competencia en el mercado. O sea, ahí tenés una situación donde importación, mercado con alto stock, cambio del ciclo macro en el micro, nadie compra por estoqueo, todos van por reposición, hace Ujú. que los precios cedan por competencia. Son muchas las variables para analizar hacia adelante, muy interesante, es un ciclo nuevo en Argentina, tenemos que llamar un semiótico más que un economista. Está muy claro. Y me agendo para la semana que viene ver ahí qué pasa con la inflación mayorista, porque vamos a estar todos atentos el jueves lo que pasa con el IPC, pero claramente ahí la inflación mayorista va a determinar cómo sigue la película. Damián, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Abrazo, chau, chau.